Hola a todos, soy Michi. Últimamente he leído un libro y quiero compartirlo con mis amigos. Así que aquí vamos. A lo largo de un tiempo escuché muchas veces, mejor dicho, en incontables ocasiones la maldita frase, el ser humano es malo por naturaleza, acto seguido siendo refutada con ejemplos de cooperación, buena fe, toda buena obra de buenos samaritanos. Pero en sí, me lo cuestiono todo esto como persona y ser humano. En sí, la naturaleza no lo sé de bien o de mal. Y el hombre, como refiriéndose así, como la especie, establece lo que es bueno o malo a lo largo de los años. Esto me hace pensar entonces, el ser humano no es bueno o malo, pero ¿por qué hace lo que hace? ¿Por qué ayuda? ¿Por qué perjudica a unos y beneficia a los otros? A causa de todo esto llega a una conclusión. ¿El ser humano es egoísta por naturaleza acaso? Pero lo que me lleva a decir esto, el ser humano como animal busca su supervivencia de una manera u otra. Para ello se basa en la cooperación con el fin de sobrevivir. ¿O acaso para que la especie prospere? Esto me llevó a leer un libro y comprender mejor, o quizás a la naturaleza propia del ser humano. Escribí este ensayo para poder comprender mejor y compartirlo con mis amigos. Y bueno, aquí va el libro. Se llama El gen egoísta, escrito por Richard Dawkins. Qué nombrecito. La versión que usé de base es El gen egoísta, el fenotipo extendido. Una versión con dos capítulos extra. Pero ¿por dónde empiezo? Quizás presentándolo a su autor, Richard Dawkins, nacido en Kenia en 1941, de padres británicos, estudió en Oxford. Actualmente uno de los biólogos, etólogos y zoólogos más, más, más reconocidos que existen. Curiosamente, este individuo de renombre fue el que acuñó la palabra meme, así que podemos agradecerle por nuestros momazos de cada día. Sí, otra razón porque me interesa leer este libro, el origen de la palabra meme. También porque rejugué hace un tiempo Metal Gear Racing Repentance, que se basa en cierto punto, mayor o menor medida, su contenido en cuanto a historias, cuya trama tiene mucho que ver con los memes. Los recomiendo tanto al libro como al juego. Pero eso llegamos a cuando llegue su momento retomaremos. El libro que tengo entre mis manos tiene tres prólogos que fueron escritos en diferentes tiempos y un prefacio. El primer prefacio fue escrito en 1976. Tengamos en cuenta que en esta época existía un amplio conocimiento del ADN. Incluso si somos conscientes que en 1962 Watson, Crick y Wilkins recibieron el premio Nobel por sus investigaciones sobre la estructura de los ácidos nucleicos. El autor pide que este libro sea leído como si fuera ciencia ficción. Quiere ampliar la imaginación del lector, todas perspectivas del individuo como máquinas, movidos por nuestros genes, para asegurar nuestra supervivencia, pero con la fe de generar las sombras hacia los demás. Aunque parezca una perspectiva algo pesimista, hay que entender un poco este libro de esta manera. Al escribir este libro, en este cuenta hay distintos tipos de lectores. En primer lugar, los que son poco conscientes de la materia y que tienen un vocabulario pobre o ajeno al científico, al que no usa palabras rimbombantes como timbre o computadora. Este libro plantea ser amigable para estos individuos. Por otro lado, planea ser incluso más simple para cualquiera que interesado en estas explicaciones. El segundo tipo de lector es el que está formándose, que tiene ya un vocabulario contrastado los estudiantes. En mi caso sería yo, que soy un profesor de biología y tengo cierto conocimiento base. Y por último tenemos a los que ya tienen vocabulario crítico, son profesionales y que están totalmente calificados, por así decirlo, para cuestionar al 100% este libro. Es curioso, soberbio, mejor dicho sobresaliente que Richard Dawkins haya tenido que en cuenta estos tres puntos, esos tres lectores que pudo haber tenido, teniendo en cuenta que es el etólogo, es una rama bastante nueva de la biología, incluso más aún en esa época. Etología es la rama de biología que estudia el comportamiento animal. El prólogo de la edición de 1976 nos presenta a los protagonistas de este libro, los genes, como estos están presentes en todos los seres vivos y en cada reino, desde bacterias, arqueas a eucarias.
en todos los seres que poseen genes, por los cuales persistieron evolucionar a lo largo de miles de años por la selección natural. Los que tienen éxito logran reproducirse. Tengamos en cuenta la teoría de la evolución de Darwin, la cual con el tiempo fue ayudada con los estudios de Mendel. Sí, el de los chicharitos, los que estudiamos en la secundaria. Recordamos sobre él, si es que recuerdan. Esta teoría evolutiva es fundamental en los estudios de la conducta social. Es decir, tanto como Darwin y Mendel son fundamentales para nuestra lectura y nuestra comprensión, la superficie del más acto y cómo transmite sus genes. Estos serán útiles para la supervivencia de otras generaciones, o quizás no. Tratando del tema principal, es el comportamiento altruista y egoísta dentro de la genética. El egoísmo es el que es agresivo y logra su finalidad, y por otro lado el altruismo, que busca el beneficio mutuo para la especie. Tú rascas mi espalda y yo la tuya. Pero nuestro autor hace clara aclaración sobre la teoría social, cómo esta puede ser mal usada, como la eugenesia y el darwinismo social, que es muy usada en la política, incluso en la actualidad. Ya te vi, Tron, deja esas nanomachines ahí, bájalas, dije. No me voy a tomar mucho en serio esto, no me lo pidan, es para compartir con gente. El autor pide que usemos el algoritmo social como una forma de entender y vislumbrar la lógica y la simetría de las relaciones sociales, puesto que el ser humano no es más que un animal social y por lo tanto estamos malditos a vivir en una sociedad. Hagamos un pequeño salto en el tiempo en la edición de 1989, tras los años de la primera publicación, o mejor dicho, de la primera publicación de nuestro querido etólogo, se sorprende el recibimiento del libro y cómo naturalizó el contenido del mismo. Por siguiente, se alegra por esto y sostiene que se basó en la teoría de Darwin. Luego, el autor procede básicamente a explicar una teoría. No, en serio, usa una metáfora de un cuadrado y un cubo para explicar sus ideas. Lo que hace todo curioso, que es como al principio como el jefe de Gorgory diciendo, oye, despacio cerebrito. Curiosamente se llama modelo de cubo de Necker, poniendo en la mesa cómo su libro cambió la comprensión respecto a los genes para las personas. Cabe destacar lo importante cuando se hizo la reedición, se negó a hacer cambios, dejándolo su libro como está, con errores, imperfecciones, e incluso sus visiones sexistas. Este libro es su bebé, y así quedó, con sus errores, cual agregó pequeños cambios en otros capítulos. Ahora sí, la introducción de la edición del 30º aniversario. Nuestro querido Richard Dawkins se sorprende del éxito de su libro y cómo es el más conocido de todo lo que él escribió. ¿Cómo es que todo fue un puente para conocerlo? O cómo solo lo conocen a este libro, el gen egoísta. Podemos estar hablando como un libro o una obra que se comió el autor, ¿acaso? Pasado esto, se pasa a dialogar con el lector o consigo mismo, diciendo que sobre el origen del título, algo así como la palabra egoísta, que tiene enganches para llamar la atención del lector, y como ciertas acciones altruistas son cierta medida egoístas, por un bien mantener nuestra especie o nuestros allegados con los cuales compartimos nuestros genes. También hay una mención de no se debe personificar los genes, puesto que los genes son solamente eso, material genético, y no estamos controlados por su totalidad por estos. Vas a hablar sobre cómo los animales ellos pueden elegir cuáles son los hijos más aptos para la supervivencia, el más pequeño, como que si fuera una información diciéndole cuál es el ser que no puede sobrevivir y luchar y que consigue recursos y energía de la madre. Pero a su vez estos genes no le dicen al individuo pequeño, sé altruista y muérete o autodestrúyete. No, están ahí y buscan la supervivencia totalmente. Y como la hembra, o mejor dicho, la madre de estos individuos o bebés, busca la supervivencia de sus hijos. Y si eso debe sacrificar a alguno, lo hará. Lo hará sin pensarlo, aunque le duela. Incluso cuenta dos casos muy curiosos de cómo su editor le causó crisis existenciales al leer sus manuscritos, o como la alumna de un colega también tuvo una pequeña crisis, llegó llorando al despacho
de este anterior mencionado llorando, pensando que ya no había nada sentido. Somos seres vivos. El ser humano es racional y a través de nuestro raciocinio podemos discernir y eso nos separa de los animales, quiero creerlo, y sobreponernos a nuestros instintos. Para acabar esta introducción, hablé con un amigo que estudia psicología y que está a punto de ser un psicólogo y espero que lo logre, le tengo mucho cariño. Llegamos a la conclusión que si bien los genes tienen cierto control de nuestro comportamiento, hay quienes, hay quienes tienen en cuenta el ambiente y la vivencia en sí, como expresa el fenotipo. El ambiente es más el genotipo igual a fenotipo. Mi amigo me dijo, y parafraseándolo, es como un pastel. Los ingredientes están allí, pero sin los métodos para hacerlo, la técnica un buen horno quedará mal. Y si los artefactos son malos, quedará todo peor aún. Todo depende del ser humano, que es un ser racional, depende del ambiente, todo es un gran depende. Con esto llegó el fin de la introducción. Mi idea principal es compartir narración capítulo por capítulo a medida que lo vaya comprendiendo, compartiéndolo con los que le interesa y abierto a ser refutado, obviado algunas cosas que podrían ser confusas para algunos. Podría retomarlas si a alguien realmente le interesa o realmente sabe de estas cosas. Hay que compartir el conocimiento y estoy abierto a críticas. Por favor, dale un like, comparte y deja un comentario. Gracias.